viernes 5 de noviembre en los cines Siete Infantes a las 8:30 de la tarde el Cineclub El Arrebato proyecta el largometraje documental La Asfixia, que será presentado por su directora, Ana Bustamante. Con ella estamos conectados ahora. Hola, buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos aquí en 7 Magazine. Vas a presentar, ¿verdad?, un documental que tiene mucho de parte personal, ¿no? Sí, es una historia que, bueno, es una historia personal en la que busco a través de mí contar una historia que desgraciadamente le ha pasado a muchas personas. Mi padre fue detenido desaparecido durante la guerra en Guatemala y bueno, yo intento como saber quién era él, pero en realidad la idea fundamental de la película es retratar lo que genera la detención y desaparición de personas desde un punto muy personal, ¿no? Desde un punto de vista mío. Estamos hablando, de verdad, de la guerra en Guatemala, ¿verdad? En 1982 tu madre estaba embarazada de ti y tu padre desapareció. Fue uno de los 45.000 desaparecidos. Así es, mi madre estaba embarazada de mí y embarazada de mí tuvo que exiliarse a México junto con mi hermana Flora y, y yo soy el caso de, como tú bien lo dices, de 45.000 más, somos muchísimos hijos más, ¿no? Son 45.000 las cifras oficiales que existen y entonces intento retratar esto. Igualmente, desgraciadamente, como te digo, cuando hemos mostrado la película en diferentes partes del mundo me he topado con que esta es una práctica de violencia de derechos humanos que se ha ejercido en el mundo en diferentes partes. Entonces, es lo interesante que se genera con esta película, ¿no? Que es una historia que desgraciadamente nos toca a muchos. Bueno, una historia, ¿verdad?, que creo que remueve conciencias. Este nombre de La Asfixia viene, bueno, tu madre dice que a veces le faltaba el aire, ¿verdad?, cuando estaba embarazada de ti. Sí, yo creo que es uno de los sentimientos que te provocan cuando desaparecen a una persona que tú quieres y no sabes qué ha ocurrido con ella, ¿no? Sabes que es el Estado, sabes que seguramente le tienen encarcelado, pero como no tuvieron ningún juicio ni ningún sistema legal al que se pudieran acudir para saber dónde estaba, pues se generaba esa angustia y esa asfixia, y de allí el título de la película. Bueno, te sumerges en la memoria de familiares y quienes conocieron a tu padre, ¿no?, para hacer este documental. No sé si has encontrado muchos silencios, imagino, porque me imagino que es una etapa, pues, que muchos no quieren recordar, ¿no? Claro, entre que hay un factor que es el dolor que provoca el recordar algo así, que es básicamente un trauma. Y por otra parte, también que, bueno, cuando yo fui a hacer justo la película, acababa de ser el juicio por genocidio a Efraín Ríos Montt, que es uno de los principales dictadores que hubo en Guatemala. Y entonces el tema estaba muy latente y el miedo igual. Entonces me topé con muchísimos silencios, porque también es un tema que en Guatemala se ha abordado muy poco y entonces el silencio reafirma el miedo, ¿no? Sí, yo creo que ahora es liberadora y el hablar reconstruye y nos rearma como sociedad y no es el caso de Guatemala. Entonces el silencio, el dolor, el miedo siguen siendo muy presentes en la sociedad. Bueno, esta es tu ópera prima y ha recibido, pues, muchos reconocimientos ya este trabajo, ¿no? Sí, nos ha ido bastante bien, la verdad. Hemos recibido el premio de la crítica en Panamá, en el Bafisi también, que es un festival que es el Festival de Cine Internacional de Buenos Aires, que en Argentina el tema de la memoria se ha abordado muchísimo. Incluso pensé que ni siquiera iban a recibir el documental, pero lo recibieron, y no solo lo recibieron, sino que además nos premiaron. También recibimos el premio del público en Argentina. Y luego también el premio del jurado en el Festival de Cine de Guadalajara y también hemos estado seleccionados en diferentes festivales. Aquí en España estuvimos en el Festival de Cine de Gijón y también hemos podido estar en Cineteca aquí en Madrid, que es uno de los centros neurálgicos del documental, y bueno, ahora poderlo llevar a Logroño es maravilloso.
Muy bien, Ana. Bueno, ya estás trabajando, ¿verdad?, en tu nuevo largometraje, se llama Michelle, creo. ¿Nos puedes contar algo de él? No sé si trabajas otra vez el género documental o es de ficción. Pues sí, trabajo otra vez el género del documental y nuevamente estoy trabajando el tema de la memoria. Michelle es una cineasta francesa que se involucró en la lucha revolucionaria en Guatemala y terminó muerta allí. Entonces estoy intentando reconstruir sus pasos, intentando también entender su generación y compararla con la mía. Así que a ver a dónde. Bueno, pues muy interesante como esta película que se presenta, ¿verdad?, el viernes en los cines Siete Infantes. Muchísimas gracias por atendernos, Ana, y enhorabuena por ese gran trabajo. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por la invitación. Espero poder verles por allí. Muy bien, nos vamos con unas imágenes de La asfixia. Los que desaparecen no abandonan un cuerpo ni descansan en ninguna parte, aunque siempre que se les nombra, se nos aparece. ¿Crees que algún día lo vamos a encontrar? Su cadáver, sus restos. Es posible. Bueno, el Patrimonio de la Palabra llega a Logroño el 5 y 6 de noviembre con actividades de narración y creación oral, también con una conferencia. Y para hablar de ello estamos con Carles García de Zarándula. Hola, bienvenido, Carles. Buenas tardes. Y también estamos con Carmen Urquía, que es la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Logroño. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, un montón de actividades, ¿verdad, Carles? Este 5 y 6 de noviembre. La verdad es que sí, que tenemos muchas actividades, gracias al programa Tan Cerca, que a mí me parece una genialidad. Es un programa que conecta Santander con Bilbao y Logroño en un eje de actividades que no solamente es para hacer cosas, sino para que nos conozcamos los diversos creadores. Y esto es lo importante, tejer redes. Muy bien, ¿qué actividades vamos a tener, Carmen? Cuéntanos más concretamente. Con el programa de Tan Cerca, bueno, pues hemos arrancado con un programa de las vivas de danza contemporánea y el de Carles, el Patrimonio de la Palabra, es el segundo proyecto que va a arrancar ahora estos días, el 5 y el 6 de noviembre. Lo que hemos pretendido es que haya pues, cierta capacidad económica para desarrollar estos proyectos, porque estamos hablando de 12.500 por iniciativa, y que haya esos vínculos, esas redes entre las tres ciudades, ¿no? Para que se generen pues, otras sinergias y conozcamos también cómo trabajan en otras ciudades, que muchas veces, pues, para no cerrarnos en el ombligo de La Rioja, salir fuera y que vengan aquí es muy sano. Bueno, la creación, la narración oral, tú sabes mucho de eso, Carles, ¿verdad? Llevas toda la vida prácticamente contando cuentos, ¿no? Llevo más, porque como soy de una familia de narradores, ya soy la 9ª generación, sí, yo recuerdo la primera vez que me subí encima de la mesa porque no llegaba, a los 5 años. Recuerdo la primera vez que mi tía abuela Quiteria dijo que cuente el niño, que cuente el niño. Y entonces llevo toda la vida. Sí, la verdad es que estaba escuchando el reportaje anterior y estaba encantado, porque la memoria no solamente se construye con los cuentos, se construye con la memoria de las personas, con los sucedidos, con todo lo que nos rodea. Y yo creo que además actualmente tiene una gran fuerza. La pandemia nos ha devuelto el gusto por la palabra, por el contacto personal con la gente. Esa distancia nos ha hecho desear estar más cerca, escuchando a los nuestros y a la gente que te cuenta cosas en pequeño círculo, en pequeño oído. Un poco como la televisión y la radio. Nosotros somos la televisión y la radio de antes o paralelo a la de ahora. Muy bien, vamos a tener a destacados artistas, contadores, ¿verdad? También tenemos a un Premio Nacional de Literatura que va a dar una conferencia. Coméntanos más concretamente qué vamos a tener el 5 y 6 de noviembre. Bueno, tenemos a Gustavo Martín Garzo, que va a dar... Bueno, primero va a presentar el libro del Árbol de los Sueños, y esto va a ser el día 5, si no me confundo, a las 6 de la tarde, en la librería Cerezo. Y el sábado a las 12 del mediodía va a dar una conferencia sobre el arte de contar. Esto en cuanto a Martín Garzo. Si quieres hablar tú de los narradores orales,
que van a venir de Bilbao y de Santander junto contigo para dar esa... Bueno, esta actividad se va a repetir de la misma forma en las 3 ciudades. O sea, comenzamos en Logroño como promotores del proyecto, pero luego será de la misma manera en Bilbao y luego en Santander. Como bien ha dicho, la presentación de este libro que acaba de aparecer, que es una novedad absoluta y que está teniendo unas críticas maravillosas. Luego a las 7 tendremos 3 narradores, uno por cada una de las ciudades, que en el caso es Alberto Sebastián de Santander, Ana Pica de Bilbao y yo lo haré en representación de La Rioja. Y al día siguiente la conferencia de Gustavo Martinazo, y por la noche tenemos una cosa que yo creo que es muy novedosa. Va a venir Miguel Cadavieco, que es un repentista, el único que nos queda, que hace poesía sobre el momento con un Ravel. Vamos a tener también a una Versolari, que va a hacer composiciones sobre el momento, con un traductor que le va a traducir. Van a tener una especie de combate entre ellos, como los combates de gallos, pero entre ellos. Y luego tendremos a Javier Asensio, nuestro recopilador excepcional, tocando el Ravel, acompañándolos a los dos como representación. Entonces tiene esta parte de música popular tradicional que se hacía en el momento, pero también de versos improvisados sobre lo que sucedía, sobre el público que hay, sobre los hechos cotidianos, sobre una palabra que le pides al público, y con todo eso se componían otra forma de oralidad. Bueno, ¿y qué lazos nos unen con Bilbao y con Santander? Bueno, ahí creo que es más experto Carles, porque es quien ha investigado y quien realmente sabe qué es lo que pasa, pero bueno, se habla un poco de lo que se trata también es de investigar sobre los mitos, los rituales, esa narración muy propia de cada lugar y ver qué características tenemos en común con estas ciudades que no están tan lejos, pero a la vez sí que tenemos grandes diferencias, ¿no?, en la forma de contar. Corrígeme, Carles. No, está completamente acertado. Compartimos una visión o una historia común desde hace muchísimo tiempo, y es que las tribus cantabronas, vasconas y nosotros como pelendones y verones éramos pueblos celtas y limitábamos en una frontera con los celtíberos, y todo eso nos ha configurado un poco como pueblos y con una tradición que tenemos. Hay algunos cuentos que se repiten de alguna forma con variaciones en todos los lados. Yo, si me dejáis luego contar un cuentecito, no me resisto. Hombre, estamos deseando, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar para el final, Carles, pero bueno, me gustaría hablar también de esa transmisión de la sabiduría desde nuestros ancestros. Siempre se han contado historias, ¿verdad?, para transmitir conocimientos, sabiduría o incluso prevenir de miedos, de amenazas, ¿verdad?, alrededor de una hoguera, alrededor de una mesa, ¿no? Hoy lo venía pensando, ¿no? Digo, oye, realmente esta necesidad de contar cuentos viene un poco de nuestra capacidad de supervivencia, ¿no? Es un poco lo que nos hace estar hoy aquí, o sea, y poder tener esta memoria de nuestros antepasados, pero también ese aprendizaje de las historias nos hacen también tener más precaución o más sapiencia, ¿no? No lo sé. Todos los cuentos, Carlos? La fórmula de contar cuentos, de hecho, tenía una fórmula de entrada. Cada familia de narradores tiene una fórmula, ocurrió hace muchos años. En mi familia se ha dicho siempre, ocurrió hace tanto tiempo que las bicicletas tenían las ruedas cuadradas, que sitúa la historia en un lugar que es posible porque hay bicicletas, pero imposible porque son cuadradas. Entonces, los niños y las niñas saben perfectamente que lo que va a suceder ahí sucede en algún lugar lejano, que es interesante aprender, pero que estás seguro porque estás aquí con tu familia, y necesitan, como tú bien decías, la superación de esos miedos aquí. Yo me acuerdo contando una vez el cuento de Caperucita, sin muchas ganas, porque lo he contado muchas veces, y decía, y entonces el lobo le dijo a Caperucita, ven, ven, y una niña de 5 años se levantó y me dijo, no es así. ¿No lo decía así? No, y digo, ¿cómo? Y entonces se acercó y me dijo, el lobo le dijo, Caperucita, ven, porque ella necesita ese miedo, ¿no? Ese lobo atractivo pero al mismo tiempo peligroso, sabiendo que está pues en el brazo de la madre o del padre, y que eso es un aprendizaje, pero no aquí. Y por eso terminamos siempre con una fórmula de salida. En mi familia se ha dicho siempre, ya vamos terminando porque más mentiras no puedo seguir contando. Que de nuevo te dice, eso ocurre pero no aquí. Entonces, ahora hay una especie de limpieza de los cuentos, y yo creo que eso es malo. O sea, yo creo que los cuentos cumplen una función. Hay cuentos que se han perdido en el tiempo porque ya no cumplen esa función, pero otros, como la superación de miedo, el valor, el trabajo en equipo, el respeto a la naturaleza, el respeto a los mayores, todo eso hoy en día yo creo que es fundamental. La transmisión de valores, ¿verdad? Bueno, pues Carles, ya solo queda que nos cuentes un cuento, que estamos deseando. Pues dado que fue el Día de Todos los Santos, os voy a contar un cuento que tiene que ver con las dos cosas. Dicen que había un hombre que le gustaba mucho la vida, pero un día cansado decidió morirse. Y cuando deseas una cosa, no ocurre nunca, la muerte no aparecía. Así que el hombre comenzó a caminar hasta llegar al borde del mundo, y allí encontró un hombre que llevaba por una correa un extraño animal.
mitad hiena, mitad león, mitad... Bueno, me he pasado de mitades. El anciano le dijo, ¿eres la muerte? Y el hombre dijo, mala suerte, es el animal. ¿Qué quieres? Quiero que me coma. Mala suerte, no tiene hambre. ¿Sabes? Antes íbamos por el mundo y la gente nos contaba cosas y eso nos distraía y nos daba hambre. Pero ahora, cuando llegamos, la gente está como triste. Pero si quieres hablar con él... Entonces el anciano se arrodilló y le dijo, cómeme. El animal le dijo, cuéntame una historia. Si me gusta, te como. Y entonces él contó una historia. Cuando terminó, el animal dijo, no está mal, pero no me ha dado suficientemente hambre. Vuelve a tu casa y recuerda todas las historias que te contaron. Y yo dentro de 3 meses voy, me las cuentas y si me gustan, te como. Y así lo hizo el hombre. Y curioso, cuanto más recordaba, menos ganas tenía de morir. Pero como un hombre cumplidor, salió a la puerta a los 3 meses y apareció el animal con la correa por el suelo. Cuando llegó el anciano le preguntó, ¿y el hombre? Verás, luego pensé en la historia, me dio hambre y me lo comí. Y ahora, dijo el animal, mientras seas capaz de contarme un cuento cada día, vivirás. Mi abuelo terminaba diciendo, Carles, nosotros contamos cuentos para engañar a la muerte. Qué bonito. Qué bonito, Carles. Pues nada, con este engaño a la muerte nos vamos a publicidad.